Buenas tardes, ¿cómo están? Esta es una orientación sobre un tipo de ejercicios que se hacen en derivada muy usual, que es la determinación de la recta tangente a la curva o al gráfico de una función en un punto de ella, en particular, como una forma de encontrar geométricamente pues, la representación de la velocidad de cambio de la función en cada punto de su gráfico. Entonces, de esa velocidad de cambio, verla geométricamente a través de la pendiente de su recta tangente. Entonces, nosotros en nuestro objetivo de aprendizaje, alrededor de el cálculo de la velocidad de cambio de una función en un punto de su gráfico, queremos que el estudiante pueda dar una interpretación verbal de la derivada de una función en cada punto de su gráfica, y que esa interpretación esté orientada hacia la descripción de la velocidad con la que la función cambia, y ver que esa velocidad en general en las funciones, esa velocidad de cambio es variable, y en tanto la derivada sea muy alta, entonces está diciendo que la velocidad de cambio es efectivamente muy alta. Entonces como que el estudiante alcance esa capacidad de interpretar el valor de la derivada de una función en cada punto de su gráfico, de interpretarlo así, verbalmente. Esta clase es para eso, entre otros objetivos. Tiene también grabaciones sobre reglas de derivación. Entonces aquí, por ejemplo, en Búcaro, yo puedo siempre dejarles a mis estudiantes grabaciones, por ejemplo, de las reglas de derivación en cada caso. Entonces aquí, bueno, creo que, esto me falta ponerle aquí el vínculo de Búcaro, que es donde guardamos Búcaro, donde guardamos las grabaciones para fomentar en los estudiantes la técnica espejo de aprendizaje de las fórmulas de derivación. Entonces aquí, por ejemplo, la primera regla de derivación que tenemos, que es la derivada de una constante. Entonces aquí le ponemos a grabar, permitir. La derivada de una función constante es cero, queriendo decir que la velocidad de cambio de una función constante es cero. Así, porque efectivamente una función constante, sus valores no cambian a medida que la x cambia o su variable independiente cambia. Esa es la primera regla de derivación, la derivada de una constante, que la derivada de una constante es efectivamente cero. Entonces esta la guardamos y aquí le vamos poniendo la lista de las grabaciones. Entonces una lista aquí, uno. Entonces la primera regla de derivación, y aquí le va el vínculo, y el de Búcaro, ya en general, aquí me devuelvo para que me quede el de Búcaro, aquí también. Entonces, ¿de dónde es que la vamos a guardar? Aquí ya nos quedan las clases, y se busca pues que entonces ya en el siguiente le deje al estudiante la segunda regla de derivación, que es la regla del múltiplo constante. Entonces aquí le vamos a poner la regla del múltiplo constante. La regla del múltiplo constante, y así ya tenemos una buena cantidad de reglas y cómo fomentar a los estudiantes esa técnica espejo que les ayude a aprender todas las reglas de derivación que requieren para el curso de Matemáticas 2. Y aquí tenemos también en la secuencia conceptual introductoria el componente histórico epistemológico,
donde ChatGPT me da resúmenes de componentes históricos y epistemológicos para el concepto de recta tangente del gráfico de una función y igual a f de x en un punto c como f de c. Entonces aquí me da ls, componente histórico epistemológico, y dentro de los componentes históricos nos entrega que sobre la antigüedad y edad media. Entonces nos dice que los antiguos matemáticos griegos como Euclides ya estaban interesados en problemas relacionados con tangentes, pero en un contexto puramente geométrico, especialmente en relación con los círculos. Y Apolonio de Perga estudió las cónicas y las tangentes a estas curvas, sentando algunas bases conceptuales. Entonces aquí es bueno como ponerle, bueno, eso de un grafiquito que muestre eso de las rectas tangentes a las curvas. Y lo ponemos con img src igual a una comillas simples para delimitar la URL de la imagen, y pedimos una imagen acá para imagen de recta tangente a una curva, recta tangente a una curva, recta tangente a una circunferencia en primera instancia, que es la que están hablando en este caso. Aquí las imágenes, entonces miremos cuál es la que nos guste más. Esta me gusta muchísimo. Aquí hay bastantes muy buenas. Esta me gusta mucho, que muestra el ángulo de 90 grados, la perpendicularidad de la tangente con el segmento radial, y le ponemos copiar enlace de la imagen, aquí copiar enlace de la imagen, y lo copiamos acá. Es que siempre te quede cortico y ya te queda la imagen para ver que este elemento histórico, queriéndonos decir que la recta tangente, esta era como la interpretación usual en la historia de ella, a través de la recta que toca la circunferencia en un punto. Y aquí ya el ejemplo ilustrativo es de uno de los ejercicios de Lina-Grajales, que es de determinación de la ecuación de una recta tangente a la curva en el punto menos 1,-1 de ella. La función es 2x a la 3 menos 3, que es una función cúbica, es decir, su gráfico es como una S. Entonces, en la identificación, empezando por la identificación de esta función, podemos decir que esta función es polinómica de grado 3, polinómica de grado 3, aquí le ponemos grado 3, y bueno, recuerden que polinómico significa hacer una función definida de manera sencilla a través de multiplicaciones, sumas y restas. Y mira que efectivamente eso es lo que hay aquí, 2 por x por x por x menos x. Entonces lo que hay nada más ahí es multiplicaciones y restas, por lo tanto eso te indica que es una función polinómica. Es decir, las funciones polinómicas son las que se definen a través de sumas y restas. Son las que se definen solo a través de sumas, restas y multiplicaciones. Bueno, entonces aquí nos queda ese. Tenemos la parte de la solución, y en esta parte yo quiero, bueno, y cómo se hace usualmente para que el estudiante llegue a determinar esa ecuación de la recta tangente. Entonces empieza calculando
como lo que necesita es una recta, y para una recta una manera de determinarla es con un punto por donde ella pase y la pendiente de ella. El punto ya lo tenemos. Entonces cuando ya tenemos el punto de la recta tangente tenemos, entonces hagámosle aquí, de la recta, que es lo que ya tenemos. Entonces de la recta tangente tenemos un punto por donde ella pasa. Bueno, entonces cuando tenemos un punto por donde ella pasa, hay una ecuación de recta tangente que es y igual a y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Esta es una ecuación en la que, sabiendo x0, y0, que es un punto de la recta, y la pendiente m, ya tiene toda la ecuación de la recta tangente, completada. Entonces hasta ahora pues vamos a sustituimos el punto que tenemos, que es ese es el x0, y0, que aquí le vamos a poner es igual a, en este caso, a menos 1,1. Entonces, como usted reemplaza, así pone lo que ya tiene, hasta ahora lo que tiene de esa recta tangente. Entonces, sustituimos en esta ecuación, entonces nos queda y menos 1, que es la ordenada del punto que nos dieron, y igual a m, ese no lo tenemos, entonces simplemente lo dejamos indicado, por x menos x sub 0, y x sub 0 en este caso es también menos 1. Entonces así ya la tienes y la simplificas. Entonces ya le dices, bueno, pues eso me queda y más 1 igual a m por x más 1, x más 1. Entonces ya con nulo, entonces aquí ponemos, ahora ya no me falta sino la pendiente para tener esa ecuación de la recta tangente completa. Ahora ya no me falta sino la pendiente de esa recta, la pendiente m de esa recta, para tener toda la ecuación que me pidieron. Esa recta para tener toda la ecuación que me han pedido. Entonces esa pendiente, ¿cómo la determina? Pues esa es precisamente la derivada de la función en el punto. Entonces llegué y calculo la derivada, calculemos la función derivada entonces eso sería f' de x, que sería igual a pues la derivada de 2x3. Aquí le tenemos la función que es 2x3, así, entonces la derivada de 2x3 baja el 3 por el 2, entonces me queda 6x2, 6x a la 2 menos 1, que es la derivada de x. Entonces así me queda la derivada y luego ya la derivada en el punto, y entonces y la derivada en x igual a menos 1, que es la primera componente del punto de tangencia que me dieron, en x igual a menos 1 es simplemente sustituir. Entonces aquí me sustituye, le dices eso da f' evaluado en menos 1 en ese punto del dominio, que me da 6 por menos 1 al cuadrado menos 1, y eso te da, pues el primero elevado al cuadrado menos 1 al cuadrado da 1 por 6 da 6, y 6, entonces me queda 6 menos 1 igual 5. Por lo tanto esa pendiente que buscamos era 5, y así, entonces, y así
la recta tangente es, entonces reemplaza ya en lo que llevabas, en la que llevábamos era y más 1, y más 1 igual a m, entonces reemplazas m que te dio 5 por x más 1, y ya se deja bonita es despejando la y, entonces pasa el 1 a restar, entonces queda y igual a, y se aplica propiedad distributiva, 5x más 5 más 5, 5x más 5, y el más 1 de la izquierda pasa al lado derecho a restar, menos 1. Por lo tanto, la ecuación en definitiva me queda y igual a 5x, y 5 menos 1 me da 4, más 4, queriendo decir que esa recta es dependiente 5 e intersecto con el eje y 4. Bueno, entonces así nos queda ya terminado el ejercicio, y la conclusión que queremos que el estudiante siempre haga, conclusión, es interpretar esa pendiente de la recta tangente, en este caso nos dio 5, ¿qué significa? Entonces la pendiente m igual 5, que es la derivada de la función en ese punto, significa que en ese punto la velocidad instantánea de cambio, que en el punto menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, la velocidad instantánea de esta función es, la velocidad es de 5 unidades de la variable y, por cada unidad de la variable x, queriendo decir que ahí en ese punto por cada 5 unidades que ella cambie, la x solo cambia una, o que por cada unidad en x que se cambie, la y cambia 5. Entonces la función ahí tiene una velocidad de crecimiento muy alta, porque crece 5 unidades por cada unidad en x, en x. Y eso lo queremos ver geométricamente. Entonces en esta animación le ponemos efectivamente, aquí le definimos esa función, ese segmento tangente. Entonces digamos, si le ponemos def segmento tangente, lo definimos como una función, de quién, de x, digámoslo así, y le decimos que return, y el que nos tiene que retornar, como la función es 5x más 4, entonces nos debe convertir a 5 por x más 4. Entonces así ya tengo definida acá la función segmento tangente, para tener ya el rango del segmento tangente, que lo calculo como evaluar esa función segmento tangente evaluada en ese dominio, el dominio del segmento tangente, y aquí lo voy a poner que es segmento tangente, entonces aquí me queda n, y aquí también n tangente, y cuando ya tenemos eso le decimos que lo grafique, plt.plot, y entonces le ponemos a ese dominio del segmento tangente, le pedimos que lo grafique contra el rango de ese segmento tangente.
Y ahora sí, miremos a ver cómo nos grafica. Y ahora mire que ya nos grafica el segmento tangente en ese punto. Mire que nos puso en precisamente cuando c vale menos 1. Esta es la representación gráfica en la que mostramos un segmento que crece en y 5 unidades por cada unidad en x. Entonces uno ve que bueno, por cada unidad en x, miremos a ver, él está está en la posición menos 1, y mire que en x él se va desde menos 1,5 hasta menos 0,5. Entonces en realidad en x él tiene una unidad de ancho, en x tiene una unidad de ancho, y en alto tiene como desde acá, que está un poquitico más arriba de menos 4, hasta más o menos 1 y pico, casi 2. Ya si lo tomamos como más o menos como desde 4 hasta 1, desde menos 4 hasta 1, ahí tendríamos las 5 unidades en y. Entonces, para verlo en y completamente, vamos a numerar en y. Le decimos que plt.getix parametrizar el eje vertical con np.arrange y le ponemos que nos numere, bueno, pues aquí cada uno, pero en el rango que ya tenemos acá, el rango que es bueno, yo creo que lo podríamos poner getix np.arrange desde el mínimo del rango donde se esté graficando hasta el máximo del rango donde se esté graficando. El mínimo, el np.min del rango donde se esté graficando hasta el np.max, el máximo del rango donde se esté graficando, para que todo sea en y. Entonces así él me grafique cada uno. Vamos a ver cómo nos queda. Miren ya cómo queda de bueno. Y bueno, aquí le quedó faltando un poquitico más. Entonces le vamos a poner como para que suba un poquitico más. Entonces le voy a decir al máximo, pero aumentado en 1. Entonces aquí le ponemos nv.arrange, el máximo aumentado en 1. Vamos a ver si así nos queda mejor. Creo que sí. Y miren que ya ahora sí nos muestra como una manera de ver que efectivamente el ascenso en y es de cuántas unidades. Así pues, desde este menos 3 casi hasta este 1 y pico. Entonces ahí uno ve que efectivamente ahí hay aproximadamente 5 unidades. Y en el eje X ya vemos una. Entonces efectivamente se puede ver que la pendiente de este segmento es de 5. Y les prometí a los estudiantes que le iba a poner aquí un plt.legend, esa legend me va a permitir que yo esa pendiente de la recta tangente, que él me la determine en cada caso. Yo podría, como esa pendiente de la recta tangente, que él siempre me la calculara para cada punto del gráfico. Entonces una manera de calcularla numéricamente es a partir de la definición. Entonces yo le digo, bueno, la pendiente de la recta tangente le pongo m pendiente, aquí le pongo pendiente de la tangente, lo llamo así. Entonces le digo, bueno, pues como eso se calcula como un cociente de diferencias, entonces yo le pongo pues pongámosle, es un cociente de diferencias. Entonces aquí le pongo cociente de diferencias, paréntesis para el numerador, paréntesis para el denominador, f de, y aquí le pongo dc más h menos f de c, f del punto c sobre h, y le pongo que previamente ese h sea un número muy pequeño, entonces que h sea 0.001, que sea de una milésima. Pongámosle que sea de una milésima, pongámosle una más pequeñita 1. Entonces aquí tendremos 2, 4, pongámosle una millonésima.
una millonésima, 5 ceros y un 1, y para poder que efectivamente esa recta tangente se parezca mucho a la que necesitamos. Y aquí entonces ya le ponemos que él ponga es siempre a la m tangente, a la pendiente de la tangente. Es para que quede más automático el sistema. Entonces miren cómo queda de bacano. Y aquí ya miren que nos muestra, entonces que si yo me muevo en el 6, bueno, aquí se nos movió un poquitico, nos está quedando mejor es solamente en este, el -1, aunque corregirlo para los demás, para que me quede automático, para que le muestre a los estudiantes, si cambia el punto C, me cambia el segmento tangente, sí, cambia el segmento tangente, el rango cambia también bien, y cambia el segmento, en este caso está funcionando bien, es para -1, pero se los completaré para el próximo video para que puedan efectivamente visualizar ese segmento tangente totalmente. Entonces ahora sí, aquí les quedó pues entonces el procedimiento, es usual, siempre es usual que se pida eso, pues la recta tangente a la curva en un punto de su gráfico, y que eso se hace simplemente con la ecuación de la recta tangente, siempre te dan el punto y lo único que tienes que determinar es la pendiente de esa recta tangente en ese punto, que significa la variación o la velocidad de cambio de la función en ese punto. Y queriendo decir que entonces las funciones, dependiendo del punto, su velocidad de cambio va a cambiar. Entonces uno quiere, como siempre a través de la derivada, saber cuál es la velocidad de cambio en cada punto del gráfico de la función. Entonces así, y aquí 10 ejercicios de entrenamiento. Entonces yo le digo a ChatGPT que le pida para entrenar a los estudiantes, le dé 10 ejercicios como este, de determinación de la ecuación de la recta tangente en un punto. Control C. Y le digo a ChatGPT que me dé 10 para entrenamiento. Entonces aquí en una investigación yo veía que es usual que los maestros lo utilicemos para ejercitación a los estudiantes a ChatGPT. Entonces aquí le ponemos dame 10 ejercicios de ejercitación como el siguiente, y esta ejercitación se lo ponemos bien, ejercitación, control V, y mire que él nos da los 10 para poder que el estudiante alrededor de este mismo problema, este cuaderno le ayude para hacerlo en cada caso. Entonces que el cuaderno le ayude para cada tipo de función, no sé, sino introducirla, y él automáticamente le trace ese segmento tangente y le determine esa recta tangente. Entonces aquí ya quedaron los 10 ejercicios para que los estudiantes puedan ejercitar. Aquí se los dejo en esta línea Markdown, aquí. Ya con esos 10 ejercicios ya pueden ir al cuaderno de evaluación para los 4 componentes de evaluación alrededor de este aprendizaje. Entonces aquí también se los voy a describir, esos 4 componentes que son 4 componentes que en última instancia llevan a la parte de evaluación oral. Entonces que todos tenemos que trabajar para lograr esos 4 componentes. Aquí ya la primera son las tareas. Entonces aquí están las tareas. Entonces estamos tomando, aquí te la voy a actualizar, que es para el grupo de matemáticas 1, es sobre el libro de Lina Grajales. Entonces Lina Grajales, y la página que, bueno, pues nos estamos yendo de Lina Grajales en esta parte de derivación a la página 348. Entonces aquí es la página 348 esta es la parte 6 de este libro, parte 6 del libro de la Lina Grajales, de la profesora. Entonces parte 6 del libro,
le ponemos parte 6 del libro, y el número de ejemplos para leer, bueno, pues que en realidad hay como 20, entonces que para que tome 4 para leer, y eso hay que pasarlos al cuaderno. Entonces es una labor de lectura y completación de los procesos que haga la profesora ahí. Entonces ahí ya quedan la tarea asignada de ejemplos, aquí quedan los ejemplos asignados para todos los estudiantes. Luego la tarea 2, que es de solución de problemas, entonces también debe tener, entonces para el curso de matemáticas 1 de Lina Grajales, Grajales, otra vez la página es la página 348 de la parte 6, página 348 de la parte 6 de su libro, la parte 6 del libro, y aquí ya se le asignan de 11 ejercicios que ya tiene, a cada estudiante se le asignan 10, y de ellos pues entonces toma solo un hijo. Entonces aquí quedamos, como habíamos dicho acá, 10 de ellos. Y tomar un hijo, ¿qué quiere decir? Así que miren que en el ejercicio 1 hay más o menos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta acá, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hijos, 18, 19 y 20, 20 hijos. Entonces que usted para entregarme me entrega un solo hijo, uno solo de estos ítems. Eso es a lo que me refiero, uno solo, para entregar, para esta primera parte de solución de los ejercicios. Y ya para la tercera tarea, aquí copiamos esta información, para la tercera tarea, que es argumentando, ve aquí, vamos a ver si aquí está la tercera tarea. Pues aquí llegó esta es la tercera, bueno, la tercera, la que debo de arreglar este es el mensaje que debo copiar allá, control C, para la tercera tarea. Entonces la tercera son otros 10 ejercicios en los que ya argumentas, control V. Entonces ya otros 10 ejercicios en los que ya argumentas lo que hay que hacer. Hay una cosa que le prometí a los estudiantes, que les iba a entregar ordenado esta asignación. Entonces la asignación de cada estudiante aparezca del menor al mayor asignado. Entonces creo que lo puedo hacer eso lo puedo hacer en el momento que él crea la asignación. Creo que es con choice, aquí en esta parte. Cuando hace la asignación puedo pedir después que la ordene. Random exercise. Entonces aquí le podemos poner como que, bueno, le voy a preguntar a ChatGPT que me dé la función para ordenar un ND array. Entonces dame la función de NumPy que ordene de menor a mayor las componentes de un ND array de NumPy. Entonces aquí vamos a ver cómo nos lo dice él. Él dice que esa función se llama npSort, porque sort en español es ordenar. Entonces era muy natural que fuera así. Entonces muy bueno que él nos lo recuerde. Entonces aquí le ponemos np.sort y le pongo ese arreglo, y aquí le digo él lo crea, creo que está aquí, entonces vamos a ponerle cierra paréntesis aquí. Entonces hasta ahí, y miremos a ver cómo nos queda ya la asignación. Entonces ya queda de menor a mayor, toda bonita, muy bacancita, quedan de menor a mayor. Entonces hay estudiantes que les tocó 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 11. Bueno, aquí les puso a todos en esencia la misma asignación. Y
lo hacemos también para la tarea 3. Entonces aquí le ponemos en esencia en este. Entonces también aquí la que le ponemos aquí random exercise o ejercicios aleatorios nb.sort y lo ponemos hasta acá. Entonces y así él me los ordena y ya aquí ya le queda al estudiante de menor a mayor. Entonces aquí siempre les tocó 2, 3, 4, 5, la asignación a todos quedó prácticamente igual a cada uno de ellos. Bueno, entonces así ya queda para ellos ordenada. Vamos a ver si siempre se las entrego a todos los estudiantes ordenada, porque veo que a todos se las dejó igualita. Qué raro. Que debería para cada uno de ellos, de los estudiantes, de todas maneras una lección diferente. Bueno, entonces así le queda entonces para los estudiantes su elección y cada uno de ellos entonces toma su hijo diferente para las tareas 2 y 3. La 2 que es para realizar y la 3 que es para argumentar. Entonces recuerda que la 3 es para resolver, pero describiendo los procedimientos y justificándolos. Bueno, entonces así nos quedan también las tareas para hacerlas. Esto va articulado con el cuaderno de evaluación para evaluarte las 3 tareas, el quiz, el parcial y una evaluación oral, en la que entre otras preguntas está con seguridad el de interpretar el valor de la derivada en cada punto del gráfico de la función, como la velocidad de cambio o la manera en que cambia y a medida que x aumenta en solo una unidad, o lo que cambia y por cada unidad de x, o lo que cambia y por cada unidad en x. Entonces aquí yo le voy a poner en cálculo, me voy a referentes, a Grajales y me voy dentro del término del concepto de derivada, a este de velocidad de cambio, a el cuaderno de evaluación. Entonces aquí en este cuaderno de evaluación yo les recuerdo que la evaluación es la evaluación de tareas realizadas de manera manuscrita. Aquí esta es la tarea 1, que es la tarea 1 sobre lectura y completación de esa tarea 1 que es de lectura y completación de ejemplos dados por la autora. Entonces esta tarea 1 consiste en la lectura y completación de los ejemplos presentados por Lina Grajales, presentados en el texto guía. Bueno, esa es la tarea 1, aquí ya te la actualizo enseguida. La tarea 2, que es de solución de problemas, y la tarea 3, que es de solución, pero esa tarea 3 debemos siempre decir en esta tarea 3 debes describir y justificar tus procedimientos de solución. Y aquí ya te la completo pues para que quede en este cuaderno de evaluación. Luego en la evaluación está el quiz, entonces él también te puede asignar, en este caso 2 ejercicios asignados. Aquí si lo corres, él te va a decir, bueno, tome, bueno, en este caso vamos a ponerle, aquí vamos a ponerle ejercicios y número de ejercicios asignados, exercise, aquí le pongo número de ejercicios asignados, bueno, en este caso serían 11.
el número de ejercicios del taller, son 11 de la profesora Lina Grajales, y el número de ejercicios asignados son solo 2 en el quiz. Entonces aquí vamos a ponerle, bueno, que deberíamos ponerle mejor 3 para quiz y 5 para parcial. Entonces vamos a ponerle aquí entonces aquí exercise sería el número de ejercicios del taller, control C, ese se pone aquí. Él va a elegir de ese número de ejercicios una cantidad para cada estudiante de 3. Entonces aquí, mire que te dije, bueno, vaya al 2, al 7 y al 10. Entonces así el quiz te va a quedar para que vaya a hacer un hijo del 2 sobre determinación de la recta tangente, otro del 7 y otro del 10. Entonces así, el 7 sería, en ese caso, le caería calcular la segunda derivada de alguna de estas funciones, y el 10 sería a resolver un problema de aplicación. Un fabricante estima que cuando se produzcan y se vendan X unidades de chocolate, el ingreso será de este. ¿A qué razón cambia el ingreso respecto al nivel de producción cuando se producen 5 unidades? Para decir, bueno, cuál es la velocidad con la que cambia esta función de ingreso cuando X vale 5, cuando se producen 5 unidades. Porque dependiendo del número de unidades que se produzca, será la velocidad de cambio del ingreso. Entonces resolver eso sería tu quiz. Y aquí ya te queda ya funcionando, y para el parcial de igual manera. Entonces también de esos mismos 11 ejercicios ya se te dan 5 para parcial y se te dan 2 horas para resolverlo. Y aquí le ponemos número de ejercicios del taller, control C, y se pone aquí control V, y aquí número de ejercicios asignados, ya listo. Entonces mire que él te da en los 5 que se te van a asignar de esa misma lista de Lina Grajales. Y ya la evaluación oral, una de las preguntas usuales es, bueno, evaluar la capacidad de escribir el problema y la solución. Entonces se te da un problema y debe de un problema ya de los que hemos solucionado en clase o de los que hayas solucionado en el taller, y se te pide que lo describas. Entonces describas todo el proceso de solución de manera oral. Entonces en este caso yo voy a ponerte que me parece muy bonito, sobre el ingreso. Entonces aquí este 10 se lo pongo como ejemplo, control C, y lo pongo acá y ya lo edito para que lo tengas siempre para entrenar, dado que este cuaderno yo siempre le paso el vínculo de él para que puedas obtenerlo y editarlo y experimentar con él. Evaluamos también la capacidad de describir cada uno de los pasos o fases para resolver un problema, es decir, se pedirá al estudiante que describa la metodología de solución del problema dado. Eso es lo que se va a hacer en esta evaluación oral. Control X, entonces te preparas con él y te dejo aquí el ejemplo de ejercicio para evaluación oral. Y muchas gracias.